La lluvia caía con una furia implacable aquella noche. El suelo de la calle polvorienta se había convertido en un lodazal, y en medio de ese caos estaba ella, una joven de apenas 17 años, con la ropa empapada, el cabello pegado al rostro y las manos temblorosas aferrando un cuaderno viejo que parecía su único tesoro. Nadie se detenía a mirarla. Nadie se preocupaba por la muchacha que estaba de pie frente a un portón metálico gigante iluminado por luces de neón. Del otro lado de esa puerta resonaban risas, voces elegantes y música. Era la gran audición de la Academia Artística más prestigiosa de la ciudad. Adentro, los hijos de empresarios políticos y celebridades desfilaban con vestidos caros y zapatos brillantes. Afuera, ella, con sus zapatillas rotas y su cuaderno húmedo, respiraba hondo para reunir el valor de tocar la puerta. Cuando finalmente la dejaron entrar, el contraste fue brutal. El mármol blanco, los candelabros, el perfume caro. Todo le gritaba que no pertenecía a ese lugar. Caminó hacia el escenario con el corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de romperle el pecho. El jurado la miró de arriba abajo. Uno de ellos murmuró con desdén: «¿Y tú, de dónde saliste?». Ella tragó saliva, abrió su cuaderno y dijo con voz temblorosa pero firme: «Vengo a mostrarles lo único que tengo, mi talento». Los murmullos se intensificaron, algunos se rieron. La rechazaron con la mirada antes siquiera de escucharla. Y sin embargo, esa noche, en aquel instante en que todos pensaron que se derrumbaría, ocurrió algo que nadie pudo prever. Su voz rota pero auténtica llenó el salón con una fuerza que parecía venir del mismo cielo. El silencio fue absoluto. Hasta los que se habían burlado sintieron un escalofrío recorrerles la piel. Lo que pasó después cambiaría no solo su destino, sino también el de todos los que se atrevieron a escucharla. Pero, ¿cómo llegó una joven pobre, despreciada y humillada a ese escenario? ¿Y qué secretos escondía en ese cuaderno empapado que tanto protegía con sus manos? Mucho antes de esa noche de lluvia, cuando el eco de su voz aún no había sacudido corazones, ella vivía en un barrio donde las paredes eran de ladrillos sin pintar y los techos de lámina dejaban pasar el frío. Su nombre era Mariana, y aunque la pobreza la rodeaba desde que tenía memoria, había algo en sus ojos que brillaba más que cualquier lámpara de la calle, un fuego imposible de apagar. Su madre trabajaba en una pequeña lavandería y regresaba cada noche con las manos agrietadas por el jabón. Su padre, que alguna vez soñó con ser músico, había desaparecido antes de que ella pudiera pronunciar la palabra papá. Mariana creció con el eco de una guitarra rota que había quedado en la esquina de la casa cubierta de polvo, como un símbolo silencioso de los sueños que se quiebran antes de nacer. Fue esa guitarra olvidada y desafinada la que se convirtió en su primer refugio. A escondidas en las madrugadas, cuando el barrio dormía, Mariana pasaba los dedos sobre las cuerdas oxidadas, intentando sacar melodías que parecían más lamentos que canciones. Y aunque la guitarra apenas podía emitir sonidos claros, ella las acompañaba con su voz suave, al principio insegura, hasta que poco a poco se transformó en un canto que erizaba la piel de cualquiera que la escuchara. El motivo simbólico nació una tarde gris. Su madre, cansada, le regaló un cuaderno de tapas azules barato comprado con el poco dinero que había sobrado del mercado. «Escribe aquí todo lo que sientas, hija», le dijo. «Que tus lágrimas se conviertan en letras y tus letras en fuerza». Desde ese día, el cuaderno se volvió su escondite secreto, su confesionario. Ahí guardaba poemas, canciones, dibujos, torpes promesas. Era más que papel y tinta, era su voz en forma escrita. Pero lo que Mariana no sabía era que ese cuaderno guardaba un secreto que más tarde cambiaría el rumbo de su historia. Porque aunque para ella eran simples versos, alguien cercano había puesto palabras entre sus páginas que no le pertenecían. Lo que parecía un refugio puro, no lo era del todo. El día de la primera gran audición en la escuela municipal llegó antes de lo esperado. Mariana había practicado durante semanas, repasando sus canciones en secreto, temiendo que los vecinos se rieran al escucharla cantar desde la ventana. Con su cuaderno azul apretado contra el pecho, caminó hasta el lugar donde decenas de jóvenes mucho más preparados esperaban su turno. Allí apareció Valeria, hija de un empresario poderoso,
conocida en la ciudad por su belleza y sus vestidos de diseñador. Cuando vio a Mariana en la fila, la recorrió con la mirada de pies a cabeza y soltó una risa cargada de veneno. «Tú también vienes a competir», dijo alzando una ceja. «No me digas que crees que con esos zapatos viejos y esa ropa de mercadillo te van a tomar en serio». Los demás comenzaron a murmurar. Algunos intentaron contener la risa, otros simplemente apartaron la mirada. Mariana apretó los labios tratando de no temblar. El cuaderno en sus manos parecía arder como si pudiera escuchar cada palabra cruel que atravesaba el aire. El jurado entró en la sala y con él la presión aumentó. Mariana respiraba rápido intentando convencerse de que su voz bastaría. Pero entonces Valeria dio un paso al frente, sonrió con cinismo y dijo lo que se clavó como una daga. «La música es para quienes nacimos con cuna de oro. Tú solo eres una sombra que quiere jugar a ser estrella». Lo que Mariana no sabía es que Valeria no era solo una rival superficial. Había una historia detrás. Su padre era uno de los principales patrocinadores de la academia. Su influencia podía abrir o cerrar puertas con una sola palabra. En ese instante, con el auditorio lleno y todos los ojos puestos en ella, Mariana se enfrentaba a la humillación directa. Respondería con rabia, se quedaría paralizada o dejaría que su voz hablara por ella. El aire estaba cargado de tensión. Su corazón golpeaba fuerte como si quisiera escapar de su pecho. Todos esperaban su reacción. El silencio pesaba como una piedra. Valeria seguía sonriendo con superioridad, esperando ver cómo Mariana se derrumbaba frente a todos. Pero en ese instante, mientras sus manos sudorosas apretaban el cuaderno azul, algo inesperado ocurrió. Cuando el jurado anunció su nombre, Mariana caminó al escenario con pasos inseguros. Las luces la cegaban y las miradas la atravesaban como cuchillas. Justo cuando iba a abrir la boca, un recuerdo se encendió en su mente, la voz de su madre aquella noche en que le entregó el cuaderno. «Convierte tus lágrimas en fuerza, hija. Que nadie te robe lo que llevas dentro». Ese eco la sostuvo. Respiró hondo, cerró los ojos, y en lugar de ver el auditorio lleno de rostros críticos, imaginó la pequeña sala de su casa, la guitarra rota en la esquina, y las manos cansadas de su madre doblando ropa en silencio. Entonces cantó. Al principio su voz era apenas un susurro tembloroso, pero cada nota parecía despertar algo dormido en ella. El miedo se convirtió en fuego, y el fuego, en un canto que llenó la sala con una emoción imposible de ignorar. El cuaderno azul apoyado sobre el atril parecía latir junto con cada palabra. Algunos en el público dejaron de mirar sus teléfonos, otros se incorporaron en sus asientos. Incluso uno de los jurados, que la había visto entrar con desdén, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido, sorprendido. Valeria desde el fondo apretó los puños. No podía creer que aquella chica pobre con su ropa humilde estuviera robando la atención que siempre había pertenecido a ella. Cuando Mariana terminó, la sala quedó en silencio unos segundos. Nadie se atrevió a reír. Nadie se atrevió a decir que no pertenecía allí. En ese silencio pesado, Mariana comprendió algo: no había nacido para ser invisible. Esa chispa de esperanza que encendió esa tarde todavía era pequeña, pero crecería hasta iluminar al mundo entero. Los días siguientes a aquella audición fueron un torbellino de emociones. Mariana había logrado lo impensable: pasar a la siguiente ronda. Su nombre, que antes no significaba nada en aquel ambiente lleno de élites, comenzó a resonar tímidamente en los pasillos de la academia. Algunos alumnos se acercaban a ella con curiosidad, otros la observaban con una mezcla de respeto y envidia. Pero en la penumbra de ese aparente triunfo se escondía una sombra. Mariana confiaba en una única amiga en la academia, Lucía, una chica que parecía comprender su vulnerabilidad. Lucía era la única que le hablaba sin burla, que le ofrecía un lugar a su lado en el comedor, que escuchaba con atención las canciones que Mariana escribía en su cuaderno azul. Una tarde, mientras compartían confidencias en el patio, Mariana le entregó su cuaderno para mostrarle una letra en la que había trabajado toda la noche. Lucía lo sostuvo entre sus manos y lo hojeó con admiración. «Tienes un don increíble», susurró. «Esto es oro puro».
Mariana sonrió aliviada de sentir al menos un alma amiga en ese mundo hostil. Pero lo que no sabía era que la ambición de Lucía era más fuerte que su amistad. Días después, en la gala de presentaciones, Mariana escuchó algo que la dejó paralizada: una de sus canciones, cantada por Valeria frente a todo el público con la letra exacta que ella había escrito en su cuaderno. Cada verso, cada palabra, cada secreto que había nacido en su corazón, ahora estaba en boca de su enemiga más cruel. El cuaderno había desaparecido de su mochila la mañana anterior, y en ese instante, mientras todos aplaudían la interpretación de Valeria, Mariana comprendió la amarga verdad: había sido traicionada. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. No solo había perdido su obra más íntima, sino que la había perdido en manos de quien menos lo merecía. Sintió que todo lo que era, todo lo que había construido, se desmoronaba frente a sus ojos. Y fue en ese momento cuando todo se derrumbó. Mariana no podía contener las lágrimas. Mientras Valeria recibía los aplausos y las felicitaciones por una canción que no le pertenecía, ella se quedó en la penumbra con las manos vacías y el alma rota. El dolor no era solo por la traición, era por la sensación de haber sido despojada de su propia voz. Se encerró en el baño de la academia, apoyó la frente contra el espejo y se preguntó una y otra vez: ¿de qué sirve soñar si todo me lo arrebatan? Durante días evitó las clases, dejó de cantar y se convenció de que quizá todos tenían razón: la música no era para alguien como ella. El miedo, la vergüenza y la rabia se mezclaban en su interior como una tormenta. Pero una noche, en el silencio de su cuarto, abrió el viejo cajón donde todavía estaba la guitarra rota de su padre. Colocó los dedos sobre las cuerdas oxidadas y las rasgó, aunque apenas sonaron. Entonces comprendió algo que nunca había visto con claridad: el enemigo más grande no era Valeria ni Lucía, ni siquiera la pobreza. El verdadero enemigo estaba dentro de ella. Era esa voz que la susurraba al oído: no eres suficiente, no mereces estar allí, mejor ríndete. Esa voz llevaba años acompañándola desde que era niña, y en ese instante Mariana la reconoció como el obstáculo más cruel de todos. El cuaderno azul ya no estaba, pero el recuerdo de las palabras que había escrito en él comenzó a arder en su memoria. Poco a poco recitó de memoria versos que había grabado en su corazón, y descubrió que aunque le hubieran robado el papel, nadie podía robarle lo que llevaba dentro. Ese descubrimiento fue un punto de quiebre. Mariana levantó la mirada hacia el espejo, observó sus propios ojos cansados y susurró con una firmeza nueva: no volveré a callar, no dejaré que me roben lo que soy. El motivo simbólico del cuaderno regresaba no ya como un objeto físico, sino como la certeza de que sus palabras y su talento habitaban en ella, y nadie podía arrebatárselos jamás. La transformación interior de Mariana comenzó a notarse. Volvió a las clases, ya no con la cabeza baja, sino con una determinación silenciosa. No necesitaba demostrarle nada a Valeria ni a los demás, solo a sí misma. Pero el destino aún le tenía guardado un giro inesperado. Una tarde, mientras revisaba los tablones de anuncios de la Academia Mariana, encontró un afiche: Festival Internacional de Jóvenes Talentos. Convocatoria abierta. El evento reunía a artistas de todo el país y prometía una oportunidad única: el ganador obtendría una beca completa para formarse en el extranjero. El corazón de Mariana se encendió. Aquello era más grande que cualquier audición en la academia. Sin embargo, había un requisito: presentar 3 composiciones originales. Y allí apareció el obstáculo más cruel. No tenía el cuaderno azul. Se derrumbó de rodillas sintiendo que el destino volvía a jugarle en contra. Pero esa misma noche, revolviendo en una caja olvidada de su madre, descubrió algo sorprendente: hojas sueltas amarillentas con frases y melodías que no recordaba haber escrito. Al leerlas, se dio cuenta de que no eran suyas, eran de su padre. El hombre que la había abandonado había dejado en secreto decenas de letras inconclusas escondidas en esa caja. Algunas eran torpes, otras llenas de dolor, pero todas llevaban su esencia. Mariana sintió un nudo en la garganta. Su padre, a quien había juzgado por su ausencia, también había soñado con encender el mundo con música. El primer twist
El legado que pensaba perdido siempre había estado cerca. Pero vino el segundo golpe aún más fuerte. Entre esas hojas encontró una nota firmada con su nombre. Era una carta en la que su padre explicaba por qué se había ido. No la abandonó por falta de amor, sino porque luchaba contra una enfermedad que lo consumía. No quería que su hija lo recordara débil, sino lleno de sueños. La verdad se le clavó en el alma. Todo lo que creía saber sobre su historia se tambaleó, y ahora, con las letras de su padre en las manos, comprendió que su voz no era solo suya, era el eco de una herencia rota que ella estaba destinada a completar. El escenario estaba listo para el clímax. La pregunta era, ¿sería capaz de transformar el dolor en luz frente al mundo entero? La noche del Festival Internacional de Jóvenes Talentos llegó como un huracán. El teatro principal de la ciudad estaba abarrotado, cámaras, periodistas, familias enteras y un jurado de renombre internacional que decidiría quién merecía la beca. El aire olía a nervios y a gloria, a miedo y a esperanza. Mariana aguardaba entre bambalinas. Vestía un sencillo vestido blanco que su madre había cosido a mano, sin lentejuelas ni adornos, pero con un amor tan profundo que parecía brillar más que cualquier traje costoso. Entre sus dedos sostenía las partituras que había reconstruido de memoria y de las letras de su padre. Ese era su verdadero tesoro. El presentador anunció su nombre. Caminó al escenario. El murmullo del público se apagó y un haz de luz la iluminó como si todo lo demás desapareciera. Comenzó a cantar. La primera canción fue un susurro que creció hasta convertirse en un grito de vida. Era una composición suya, nacida de las lágrimas en el barrio, de las noches sin dormir, de la traición y de la esperanza. Cada palabra atravesaba corazones. La segunda canción fue un homenaje a su padre, tomando los fragmentos de las letras que había encontrado y dándoles forma con su voz. Era como si él estuviera allí acompañándola desde las sombras del pasado. Y la tercera fue la más valiente. Con los ojos fijos en Valeria, que estaba entre el público, Mariana cantó una melodía que había escrito después de perder el cuaderno azul. Era un himno contra el miedo, una declaración de guerra contra las voces internas que la habían querido silenciar. El auditorio estalló en aplausos. El jurado se levantó de sus asientos. Pero lo más impactante no fue el reconocimiento, sino la transformación en los rostros. La burla se había convertido en respeto, la indiferencia en asombro. Valeria, desde su lugar, sintió por primera vez lo que nunca había imaginado: miedo. No porque Mariana la superara técnicamente, sino porque su voz tenía algo que el dinero no podía comprar: verdad. En ese instante la débil se había convertido en fuerte. Los meses siguientes fueron como un despertar después de una larga pesadilla. Mariana no solo ganó el festival, se convirtió en un símbolo para miles de jóvenes que, como ella, habían sido invisibles toda su vida. La beca la llevó a estudiar al extranjero, pero su misión ya no era únicamente brillar en escenarios lujosos, sino transformar con su música la vida de quienes aún caminaban por calles de tierra cargando sueños demasiado pesados para sus bolsillos vacíos. Fundó una organización llamada Voces del Barrio, un proyecto que ofrecía clases de canto, escritura y música gratuita a niños de comunidades marginadas. Allí entregaba guitarras recicladas, cuadernos azules como el suyo y, sobre todo, esperanza. Cada niño que entraba por esa puerta encontraba un refugio, un lugar donde lo imposible parecía posible. Su madre, que había sido el pilar silencioso en las noches de lágrimas, la acompañaba en cada paso. Y aunque nunca pudo reencontrarse con su padre en vida, Mariana decidió honrarlo en cada escenario. Antes de cada concierto, dejaba una silla vacía en la primera fila, como símbolo de que los sueños que él no pudo cumplir ahora resonaban a través de su voz. Valeria, en cambio, tomó otro camino. El brillo artificial se fue apagando porque el público comenzó a distinguir lo real de lo impostado. Años después, en una entrevista, admitió que aquella joven a la que había despreciado le había enseñado la lección más dura: el talento verdadero no se compra, se forja con lágrimas y valentía. Mariana, que un día había sido rechazada por ser pobre, ahora llenaba estadios
Pero lo más importante era lo que ocurría cuando las luces se apagaban. Cientos de niños encontraban en ella un espejo de posibilidad. La herida de la pobreza nunca desapareció del todo, pero se transformó en motor, en memoria viva, de que incluso desde el lugar más oscuro se puede encender un fuego capaz de iluminar al mundo. La historia de Mariana no fue solo la de una niña pobre que soñó con cantar. Fue la de millones de personas que alguna vez se sintieron invisibles, que fueron rechazadas por no tener lo que otros exhibían con orgullo. Su voz, nacida en un cuarto húmedo con una guitarra rota, terminó conquistando corazones porque no buscaba perfección, buscaba verdad. Y esa es la huella que deja que el valor de una persona no está en el dinero que guarda, ni en el apellido que carga, sino en la luz que se atreve a encender en medio de la oscuridad. Mariana aprendió que nadie puede robarte lo que llevas dentro, y que los cuadernos perdidos, las traiciones y las caídas no son finales sino capítulos necesarios para descubrir tu verdadera fuerza. Hoy, cuando su voz recorre escenarios del mundo, ella siempre recuerda aquella primera vez que la rechazaron por ser pobre, y sonríe, porque entendió que cada burla, cada lágrima y cada no fue el ladrillo con el que Dios construyó el camino hacia su propósito. Quizás tú que escuchas esto, también hayas sentido el peso del desprecio, de la traición, de la pobreza o del miedo. Quizás pienses que tu voz no importa, que tu talento no tiene lugar en este mundo que parece solo aplaudir a los poderosos. Pero la historia de Mariana es un recordatorio: tu don, por pequeño que parezca, puede encender luces en lugares donde reina la oscuridad. Nunca te avergüences de tu origen, nunca permitas que otros decidan tu destino, porque lo que hoy es tu herida, mañana puede ser tu bandera. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contando qué sueño escondes todavía, qué batalla estás librando en silencio. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que sí se puede, y suscríbete para seguir recibiendo historias que encienden el alma. Recuerda, a veces los rechazados por el mundo son los elegidos para cambiarlo.